Como cristiano, uno sabe que tiene que ser como Cristo. Sabe que tiene que dar la otra mejilla siempre. Es consciente que tiene que servirle y sabe que Jesús debe ser el Señor en su vida. Cristo siempre por encima de todo. Por otra parte, entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios, pues todo proviene de Él, aún los seres más queridos. Bien, piensa esto. ¿Qué sucede cuando llega una prueba a tu vida? Supongamos que tienes que irte de tu país, ya, y de repente llega un militar y te separa de tu familia, sabiendo que jamás le verás. Abandonas tu tierra, tus cosas, y vas a un lugar desconocido. Qué duro suena esto, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? Hay muchas opciones. Sin duda que la mejor sería aferrarse a Cristo y confiar en Él. Y así permanecer unido a Él, sujetándose de tal manera que cuando vienen esos sacudones grandes, esas olas inmensas que te demuestran lo frágil que sos, Cristo te sostiene firmemente de su mano y te grita: no te voy a dejar jamás, confía en mí. Es ahí cuando te das cuenta que en Cristo podés confiar siempre y te va a sostener siempre. En consecuencia de la fidelidad de Dios, decides dedicarle el resto de tu vida a su entero servicio. Linda historia, ¿no? Casi un cuento, o podría ser un sueño. En el día de hoy queremos hacer un reconocimiento a una persona que vivió muy de cerca todo esto, y no fue un sueño. Nuestra querida Marianne Rauter. Un día, 3 de marzo pero del año 1934, en una zona cercana a la ciudad de Tilsit, en Alemania, nació Marianne Rauter. Su casa estaba en un gran campo que tenía su familia en el Ducado de Prusia, cerca de la frontera con Rusia. Su infancia fue como la de todos los niños, disfrutando en el invierno de que los lagos cercanos se congelaban y los usaban como pista de patinaje. No obstante, cuando tenía 5 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. A causa de ello, en el año 1943, la familia se vio obligada a abandonar su casa, sus campos y huir de la invasión del ejército ruso. Fueron años de penurias, ya que no sabían qué iba a pasar con ellos. En su peregrinar, el ejército ruso siempre iba pisando sus talones, hasta que llegaron a la ciudad de Danzig. Desde allí salían barcos con mujeres y niños que se dirigían a Dinamarca, que aún estaba bajo el dominio de Alemania. Al terminar la guerra, en el año 1945, fueron llevados a un campo de prisioneros. A pesar de lo duro y difícil de este tiempo, fue allí cuando Marianne se encontró con su Señor y Salvador Jesucristo. Si bien su familia era luterana, ella nunca había experimentado el nuevo nacimiento. En ese tiempo se unió a un grupo de menonitas. Yo nací en Alemania en un hogar evangélico solo por tradición. Nunca me contaron el Evangelio del Señor Jesucristo y tampoco iban a la iglesia, pero mi mamá oraba todas las noches conmigo.
Pero a la edad de 5 años empezó la guerra. Y allí, cuando llegó la frontera a nuestra casa, tuvimos que escapar y huir de un lugar a otro, siempre con peligro de ser capturados por los enemigos. Allí empecé yo a preguntarme, ¿dónde iré si me cae una bomba, una granada encima? Yo no quiero ir al infierno, pero merezco ir. Al cielo no voy porque no soy perfecto, no merezco ir al infierno. Al cielo, perdón. Y allí yo buscaba de tratar de mejorarme, pero yo me daba cuenta, no, yo era pecadora y no podía ir al cielo. Bueno, pasó la guerra y nos llevaron a unos campamentos en Dinamarca de refugiados, pero encerrados en campamentos grandes, y allí vino un evangelista de Alemania. Y allí escuché por primera vez el evangelio, que yo no podía hacer nada para salvarme y no necesitaba. Jesús había hecho todo. Solo tenía que creer y recibirlo. Fue realmente un mensaje que me iluminó, me dio tanta esperanza. Y el pastor, él había dicho, como había tanta gente, los que decidían entregarse a Cristo, que fueron la mañana siguiente a la barraca donde él estaba para atender, porque vivíamos en barracas del ejército. Y la primera mañana no me animé a entrar porque tenía 14 años y tenía miedo. Me fui otra vez a mi barraca y después dijo, no, otro día no, quiero librarme de mis pecados. Me levanté temprano, entré, pero tenía que hacer cola para ser atendido porque había otros que querían ser salvos también. Pero en ese día, cuando me tocó el turno de hablar con el pastor, acepté a Jesús como mi Salvador. De ese día yo sé, el momento que me muero, yo voy a ir a su presencia. De ese día Él ha estado conmigo cada día, cada momento. En el año 1948, junto con ese grupo y su familia, que en ese momento estaba constituida por su mamá y su hermano, parten rumbo a Sudamérica. Un grupo de unas 700 personas son recibidas por el gobierno uruguayo y son alojadas en un corralón en la ciudad de Colonia, en donde permanecen unos 6 meses hasta que comienzan a formarse las colonias alemanas, el Ombú y Gartental. Al poco tiempo vino a trabajar a Montevideo, en donde conoció a Pa y Ma Deibol, fundadores de la Misión Evangélica del Uruguay, y junto a Úrsula Thiesen se unieron a la misión, preparándose para el servicio. A la edad de 19 años se casa con Ángel González y ambos se dedican a la obra del Señor. Tienen 3 hijos, Esteban, Elizabeth y Cristina. La vida de Mariane se ha caracterizado por su espíritu de servicio, especialmente para con los enfermos. Pero también ha sido maestra de clases de niños, clases en avanzadas, visitación, siempre todo para predicar la palabra de Dios. El motor de su actividad ha sido y es la oración. Al comenzar el día, ella se arrodilla al lado de su cama y coloca todas sus cargas en las manos del Señor. Y en resumidas cuentas, quiero agradecer a Dios con todo mi corazón, todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer, porque es todo de gracia, nada merezco. Y me acuerdo lo que dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy hoy también. Pero él agrega, su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he trabajado más que otros. Y mi deseo es trabajar y poder seguir trabajando mientras Dios me dé vida.